La segunda función que es muy útil es filter. Pues, ¿cuál es la idea de filter? Es otra operación muy común que consiste en seleccionar cada elemento de una lista que cumple una condición. Por ejemplo, queremos seleccionar los números positivos de una lista. Entonces escribo mi programita. Positivos de la lista, recibe una lista de dobles, devuelve una lista de dobles. ¿Con quiénes? Los que son positivos. Entonces, ¿cómo recorro? ¿Cómo manipulo la lista? ¿Cómo la recorro? La descompongo. Coja, si es la lista vacía, entonces no hay nada que mirarle si es mayor que eso porque no hay nada, entonces vuelvo a la lista vacía. Pero si no es la lista vacía, sino que es Y seguido de YS, Y con YS, entonces, ¿qué miro? Si el Y es positivo, si el Y es positivo, él tiene que quedar. Entonces lo dejo Y con saque los positivos del resto. Si no es positivo, entonces no tiene que quedar. Entonces, ¿qué tiene que quedar? Los positivos del resto, porque Y lo tengo que sacar. Y se acabó. Fácil, ¿sí o no? Escribir todas las funciones es muy fácil. Con el case, son así chiquitas, siempre. ¿Mm? Ahora, en general, aquí eran los positivos, pero en general quiero sacar los pares, los impares, los múltiplos de tres, o los que cumplan cierta condición. Entonces, lo que tengo que hacer es una cosa general que se llama filter, que recibe una función que dado un elemento de tipo T, da un booleano, o sea, es el que me permite filtrarlos. Y voy a dejar los que cumplan con P. Los que no cumplan con P no. Entonces quiero filtrar los positivos, le paso como el parámetro, el que dice que un número es positivo. No, que quiero filtrar los pares, le paso el que me permite saber si un par. No, que los múltiplos de 5 me paso el que sí le paso lo que quiera. Allí como, mientras me dé un booleano, le puedo pasar lo que quiera. Entonces, ¿qué hace el filter? Dice, cojo la lista, this, y la analizo, y miro si es la lista vacía, entonces no tengo nada que hacer, me quedo igualitica, pero si no es la lista vacía, sino que empieza con un X y sigue con XS, entonces pregunto, si X cumple la propiedad P, entonces a X lo dejo y lo uno al filtrarlo con P, al filtrar el resto. Si no, entonces simplemente filtro el resto y saco a X del paseo. Exactamente el mismo código de aquí arriba, pero generalizado, no con ser positivo, que aquí decía es ser mayor que eso, está hilado al programa. Ahora es un parámetro del programa el criterio con el que quiero dejarlo sacar. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo filter, ¿cómo se escribiría positivos de la lista? Lo escribiría diciendo, pues coja la lista XS y filtrela con la función que dado X devuelve si X es mayor que 0. ¿O no? Veámoslo funcionando. Filter. Entonces aquí está. Los positivos de una lista con la lista menos 1, 2, 3, menos 4. Entonces dice, saco los que no son positivos, que son el menos 1 y el menos 4, quedan el 2 y el 3. El positivo es lista 2, que es con filter, que le paso los X, le digo filtreme los X mayores que 0. Si yo quisiera los negativos, si quisiera los negativos, perdón, si quisiera los negativos, ¿qué tendría que hacer? Ah, si quisiera los negativos, por ejemplo, los negativos de la lista. Entonces, lo que tengo que hacer es filtrarlos con qué función. Con la función que dice que yo quiero los negativos. Y entonces salen los negativos. No, que yo quiero filtrarlo con los pares. Entonces le pongo la función que me dice un número es par. Salen los pares. No, que yo quiero filtrarlo con los que son de la forma AX más B igual a no sé.
Pues le pongo la función que decide si eso es de esa forma y él los filtra. ¿Sí? Entonces son funciones genéricas, que les paso otras funciones y hacen la tarea que hay que hacer. Entonces fíjense que algo que, ahora, fíjense un poco en algo que uno lo haría, ¿cómo lo haría normalmente? Que coja los elementos de la lista y saque los positivos. Entonces recorro la lista y voy sacando los positivos. Ya. Es una iteración, ¿cierto? Donde voy, ¿y qué voy iterando? Voy iterando, o sea, ya voy en el primero de la lista, luego voy en el segundo, voy en el tercero, voy en el cuarto, hasta que llego al último y ya saqué los que son, ¿sí? Luego, detrás de un llamado a filter o un llamado a map, hay hay un proceso de iteración o un proceso recursivo, pero hay un proceso, ¿cierto? Sino que cuando uno lo usa, como que siente que no, ahí no hay, porque como no dice while, no dice for, no dice nada de esas cosas, pero ahí hay, porque un map siempre recorre todos los elementos de la lista y les hace algo. Un filter recorre todos los elementos de la lista y les hace algo. Luego, utilizar esas funciones en un programa es, de alguna manera, implícitamente usted está usando iteraciones, solo que no está haciendo explícito al hacerlo. Y eso hace que el programa parezca muy cortico, porque usted dice, ¿y a qué horas hizo todo eso? Eso hizo llamado a esa función, ¿sí? Pero es que la función es la que está haciendo todo el proceso, ¿sí? Entonces, es importante, digamos, tener en cuenta eso, porque a veces uno dice, ¿por qué los programas me salen tan corticos? No es porque usted no haga, no es porque usted no haga los recorridos, eso está implícito en el llamado a las funciones. Bien, ese era el filter. Usted menciona que, o sea, es un recurso interactivo, pero ahí cómo está definido un filtro. Ah, bueno, esto es una buena pregunta. Sí, 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 sí. Entonces, esta función, positivos lista, por ejemplo, ¿es, es iterativa o es recursiva lineal? Entonces, uno diría, no, es recursiva lineal porque, pues, si fuera solo por esta, eso es un llamado de cola. Después de positivos lista no tengo que hacer nada más. Pero aquí, después de positivos lista YS, tengo que hacer eh, una, este cons. Luego, no es recursiva de cola, sino es recursiva lineal. Por lo tanto, aquí no hay una iteración. Pero, tarea, haga estos mismos, haga el positivos lista iterativo o haga el filtro iterativo y seguro que lo van a poder hacer. Porque ¿qué es lo que va a hacer en la iteración? Lo que va a decir es, la iteración, ¿cuál es la idea de la iteración? El filtro. Es, tengo un estado que es la lista que me falta por recorrer y tengo el resultado que es el resultado por haber recorrido la lista. Al principio, toda la lista me falta por recorrer, no tengo ningún resultado vacío. Y entonces, a medida que vaya recorriendo la lista, entonces, por ejemplo, el del filtro, si el primero cumple con la propiedad, entonces lo meto en el resultado y digo, calculo el resultado con el resto de la lista y mi estado del resultado ahora lo tiene a él. Y si no, pues no lo tiene. Entonces, eso va iterativamente haciendo el asunto. O sea, esto mismo se puede escribir iterativamente. ¿Sí? Y entonces sería una iteración. Ahora, si una iteración es más rápida que una recursión lineal, ténganlo por seguro que eso está implementado por debajo con iteraciones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero es como se llama pertinente la pregunta porque esta versión no es la iterativa. Pero eso se puede hacer iterativo sin problema. Variaciones del filter. Entonces, en escala además de filter, hay otros métodos que extraen sublistas basados en predicados. Entonces, por ejemplo, está el filter not, que es el mismo filtro, solo que lo que filtra son los que no, no los que sí. O está el XS partición P, que devuelve una pareja, que los parten los que cumplían el filtro y los que no cumplían el filtro. O sea, coge la lista original y la parte en dos pedazos. La lista de los que cumplen, la lista de los que no cumplen y la devuelve una pareja. O take while P, que lo que hace es devuelve el prefijo más largo de XS con elementos que satisfagan P. Entonces coge XS, por ejemplo, le mira cuáles son positivos. Entonces, si los primeros 5 son positivos, devuelve los primeros 5. Apenas se encuentra uno negativo, para. O sea, dice, tome los primeros, tome, tome todos los elementos mientras se cumpla P, eso es lo que quiere decir eso. Entonces va mirando si el primero cumple el filtro, el segundo, el tercero,
Ya cuando alguien no cumple el filtro, devuelve los que lleva, pero para en el primero que no cumple el filtro. El drop while, entonces devuelve el resto de la lista después de eliminar el prefijo más largo con elementos que satisfagan P. Entonces, es parecido al take while, solo que el take while devuelve los que sí cumplieron el filtro. Los que cumplieron el filtro hasta que encontró el primero que no. El drop while devuelve el resto desde donde no empezó a cumplir el filtro. Y el spam P, entonces parte la lista original en el primer pedazo que termina en el take while y el segundo pedazo es el drop while, pero calculado de una sola pasada. Entonces, simplemente para decir que así como filtro hay otras variaciones de filtro ahí. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que podemos hacer, que vamos a hacer. Escriba una función empaquetar que dada una lista de elementos, empaquete los elementos duplicados consecutivos en una sublista y devuelva la lista de sublistas respectivas. Por ejemplo, si la lista original es A, B, C, A, entonces debe devolver una lista con las tres A's. En ese momento paró una lista con una B, una lista con dos C's y una lista con una A. ¿Sí? O sea, recorre la lista y dice, bueno, aquí había tres A's seguidas, la vuelvo una lista de tres A's. Aquí había una B seguida, la vuelvo una lista con B. Dos C's seguidas, la vuelvo una lista con dos C's. Y una lista con... Eso se llama empaquetar. ¿Sí? Luego de hacer ese ejercicio, vamos a hacer esto. Usando esa función, escribo la función codificar, que dada una lista de elementos, devuelve una lista de parejas. Elemento número, indicando el número de veces consecutivas que se repite el elemento en la lista. Entonces, por ejemplo, entonces codificar va a recibir esta lista, codificar, y debe devolver A se repitió tres veces, B se repitió una vez, C se repitió dos veces y A se repitió una vez. Y puedo devolverla usando empaquetar. O sea, ¿cuál sería la idea? Un poco. Primero empaquetar y luego que empaquete, entonces voy pasando por cada paquete de estos diciendo, devolviendo el que se repite y qué tamaño tiene, 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 algo así va a ser, ¿cierto? Entonces vamos a escribir esas funciones usando estas filtros y esas cosas que tenemos allí. Aquí está ejemplos del take while, del drop while, no sé si la entendieron bien, pero vamos a verlos. El take while, entonces si la lista es 5 6 menos uno 2 3 menos 4 y dice tome los que pueda hasta mientras X sea positivo, pues tomará el 5 y el 6 porque el menos uno no es positivo. Y si es el drop while, entonces va a ser lo mismo, pero apenas como el menos uno falla, entonces va a devolver del menos uno en adelante. ¿Sí? Y la que hace las dos cosas al tiempo, que se llama span, entonces coge la lista y la parte en dos pedazos. ¿Qué pasó ahí? Ah, y la parte en dos pedazos. Entonces está el primer pedazo, que era hasta que no se cumplía P mayor que hasta que mientras se cumplía P mayor que cero, y el otro, y la devuelve en una pareja con dos listas. Bien, entonces vamos a hacer empaquetar. Entonces, ¿qué debe hacer empaquetar? ¿Qué dijimos que tenía que hacer empaquetar? Recibe una lista con cadenas así, mientras sea la misma, las que sean repetidas las va empaquetando en una lista. Entonces, aquí está empaquetar. Bueno, entonces, si la lista era vacía, pues no hay nada que hacer, ¿sí o no? Porque pues no hay nada que empaquetar. Si la lista viene un primer elemento y un resto, entonces, ¿en qué momento yo decido empaquetar? ¿En qué momento yo decido empaquetar? Cuando el, cuando no hay otro, cuando no hay un siguiente que sea igual al anterior.
En ese momento digo, ya paré. Entonces, fíjense lo que dice. Entonces, coge el resto y si el resto no hay nada, pues este Y ya tengo que empaquetarlo porque venía solito. Entonces, devuelvo la lista que tiene Y, ese es el paquete, pero como tengo que volver la lista de los paquetes, entonces devuelvo la lista que tiene un solo paquete, que es la lista que tiene Y. Pero, ¿qué pasa si YS empezaba por Z y seguía por otro resto? Entonces, todo depende de, de si el resto es el mismo Y o no es el mismo Y. Entonces, fíjense lo que se va a hacer aquí. Va a coger la lista original XS, ¿sí? Y va a decir, tome todos los elementos que sean iguales a Y. O sea, de la lista original, tome todos los que son igualiticos a Y. ¿Quién es Y? El primero de esa lista. Entonces, aquí me devuelve todos los elementos, la lista de todos los elementos que son iguales al primero, ¿cierto? Y luego le digo, haga con empaquetar el resto. ¿Pero dónde quedó el resto? Pues el resto es el XS quitándole los que son iguales al principio. Entonces, empaqueta XS con el resto. ¿Sí queda claro? O sea, este empaquetar es el mismo que estoy usando aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Coge de la lista original todos los que son iguales al primero de la lista y ya le quedó una lista. Y luego coge de la lista original todos los que quedan después de haber quitado esos y los empaqueta también. Entonces, empaquetó el resto de la lista. Fíjense, empaquetar, voy a ponerlo aquí. Le digo empaquete 1, 1, 2, 3, 3, 4. Y entonces dice, tengo una lista con dos unos, una lista con un 2, una lista con dos 3, una lista con 4. Pero fíjense lo que, yo quiero que entiendan bien lo que hizo eso. Eso dijo, como el primero es un uno, entonces coja esta lista, como el primero es un uno, ah, como el primero es un uno, entonces, ¿qué hizo eso? Dijo, hágale a esta lista, tome los que cumplan con qué. En este caso son enteros y que devuelven. Entonces volvió la lista que tiene el uno uno. Eso es esta lista que puso aquí, porque ese lo puso de primerito. Mire, este listo uno uno es el primerito. Y el resto es empaquetar el resto. Pero para empaquetar el resto, entonces él cogió, hizo esto mismo, pero en lugar de el take while, hizo el drop while. Y quedaba eso, el resto de la lista, el 2 3 4. Y entonces lo que hizo fue empaquetar este resto de la lista. Quedaba la lista 1 2 3 4. Y ese es el resto, el 2 3 3 4. Entonces hizo un cons de la primera, list 1 1, con el resto de la lista, y entonces le quedó la lista que tiene el 1 1, el 2 el 3 3 y el 4. ¿Sí? Ese es empaquetar. Y entonces, pero también queríamos hacer codificar, que lo que hace es que coge esa lista, pero la devuelve con parejitas, A,3, B,1. Entonces, ¿qué le faltaba a empaquetar?
¿Cómo hacemos codificar usando empaquetar? Cogemos la lista, ¿cierto? La empaquetamos y una vez la empaquetemos, entonces lo único que tenemos que hacer es coger la lista, cada elemento de la lista, cada elemento de la lista es una lista, cada elemento de la lista es una lista de números repetidos o de elementos repetidos. Entonces, esa lista de elementos repetidos, voy a cogerla y voy a coger a cada elemento de la lista de elementos repetidos, voy a coger su cabeza, es el elemento, y entonces lo pongo como primero de una pareja. O sea, voy a coger cada elemento de esa lista, que es una lista, y lo voy a convertir en una pareja que es la cabeza y la longitud. Y eso es lo que devuelve esta función. Dada una lista, devuelve su cabeza y su longitud. Y entonces voy a aplicarle a todos estos elementos que hay en esa lista la función map, convirtiendo cada lista en su pareja y su longitud. Y ese es codificar. Y entonces, si yo le digo codifique la lista que tiene esto, voy a volver el 1 con el 2 con el 1, el 3 dos veces y el 4 dos veces. O si le digo que codifique la lista A, B, B, C, C, A, pues va a devolver, pues va a devolver la lista que tiene A tres veces, B una vez, C dos veces y A una vez. ¿Sí? Fíjense lo poderoso que es el map, lo poderoso que es el take, o sea, el filter son procesos iterativos detrás. Solo que usted no se da cuenta de eso porque usted entonces lo llama y eso es un proceso iterativo detrás. ¿Listo? Bien. Sí, señor. Es como no se utiliza mis OKS, pero eso cuando gusta. Ah, sí, señor. O sea, si en lugar de esto ponemos, bueno, eso tiene la ventaja del IntelliJ, ¿no? Que él le pone como en un colorcito opaco las que no utilizó en ninguna parte. Entonces quiere decir que ni Z ni ZS lo necesitó. Entonces, como no necesitó ni Z ni ZS, usted puede poner un comodín y funcionaba igual. Que lo verificamos. ¿Mm? Pero sí, esa es la semántica del comodín. ¿Mm? Entonces, uno cuando hace reconocimiento de patrones lo hace en principio para descomponer, pero si no necesita nada de lo que había ahí, pues no necesita descomponerlo, entonces le pone un comodín. ¿Tienes razón? El último paso, por ejemplo, cuando uno ya tiene listas de uno, de dos, de tres, el último es cuatro, ¿cierto? Yo en el case, creo que veo que cuando la cola del último elemento es mil, cuando ahí dice Y, con Y es, cuando Y es el mil, el caso, por ejemplo, del 4, el último elemento, crea una lista con el elemento. Ujú. Pero yo en el resultado veo que solo aparece una lista con el elemento, una lista con el lista. No, 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 no. No, no, no. Lo que pasa es que, a ver, ¿qué debe volver a empaquetar? Empaquetar, devolver una lista de paquetes. Los paquetes son listas también. O sea que lo que devuelve a empaquetar tiene listas de listas. Entonces aquí dice, si es vacía, devuelve la lista vacía. Si es una lista que tiene un solo elemento, o sea, que tiene Y con YS, pero YS es nil, quiere decir que es una lista con un solo elemento. Entonces el paquete es un paquete de uno. Entonces el paquete es list de Y devuelve una lista con un solo paquete, que es el paquete de list de Y. Pero no habría, ¿sabes cómo está escrito? No habría ser una lista y dentro de esa lista, una lista cuyo número de elementos swaps. Así como, no es así como está escrito, una lista, y dentro de esa lista, una lista cuyo único elemento es Y, ¿no? Allá en una lista, ya en el valor
tiene ¿En dónde? en- ¿Aquí? ahí, ahí, ahí solo está lista de cuatro, lista de cuatro. Pero es porque, a ver, acuérdense que esto es recursivo. Entonces, esta lista de cuatro llegó como un resultado de empaquetar. Y entonces cuando cogió el de atrás y le metió algo, entonces le metió todo esto. Le metió lista de 3 3 con la lista de 4. Y luego antes le metió el list de 2 con eso y le metió o sea, quedó una lista de listas, de lista de paquetes. Ah, ¿Sí? como es lineal, entonces va a ser Exacto, este va hacia atrás. También pueden pensar si lo pueden hacer iterativo ah, para ir hacia adelante. Eso. Es que este es el último. Entonces no hay sino una lista de un elemento. Pero como él se va a juntar con los otros, entonces ahí es cuando va a ver que sí se encadenan. Pero el resultado lógico aquí es, si había un solo elemento, es la lista con ese solo elemento. ¿Listo? Bien. Esto ya lo vimos. Ah, es que estoy yendo de para atrás, perdón.